El cese de las hostilidades en Siria, que entró en vigor el 25 de febrero, ha sido un triunfo de los esfuerzos diplomáticos de la Federación Rusa, antes que nada, y asiste a la posición política del gobierno sirio, del gobierno de Irán y también de la resistencia libanesa, que son quienes representaron el frente de contención a la doctrina del cambio de régimen, que es la que en definitiva prolongó la destrucción de este país a lo largo de los últimos 5 años. Este acuerdo, que todavía es provisorio, ofrece un camino a seguir para sacar a Siria fuera del infierno en que la han sumergido las potencias occidentales, pero también los estados aliados en la región y las organizaciones terroristas que han operado bajo normas políticas, de logística y con financiamiento por parte de todos ellos. Por eso, no tan curiosamente, buena parte de los medios de comunicación corporativos transitaron el cese del fuego entre el disgusto y la oposición abierta. En The New York Times, por ejemplo, David Sanger decía, textual, en la estimación de los funcionarios de inteligencia europeos e israelíes, la pausa en los combates puede tener la consecuencia no deseada de la consolidación de Al-Assad sobre Siria durante los próximos años. Otro ejemplo, pero ahora del neoconservador Washington Post, que en un editorial sostenía textualmente, por ahora Putin está disfrutando de la victoria geopolítica que le ha regalado el gobierno de Obama, que en lugar de apoyar a los rebeldes sirios contra el sangriento asalto de Rusia, optó por pedir la paz en los términos que ofrecía Moscú. El 3 de marzo, el diario británico The Guardian informaba la insatisfacción británica. Decía textualmente, Gran Bretaña cree que hay un acuerdo de ese territorio, se refiere a Siria, en el que los llamados moderados se han entremezclado con el frente al-Nusra y no deberían ser objeto de ataques ni del ejército sirio ni de la Fuerza Aérea Rusa. Para finalizar con un ahora es el momento de aplicar los tornillos a Putin para asegurarse que él y su marioneta Assad le den una oportunidad a la paz. Como se puede ver en casi todos nuestros medios, que son básicamente atlantistas, todos estos medios han quedado descolocados. Habían creado una mirada que imponía la necesidad del cambio de régimen y ahora todo ese andamiaje discursivo ha quedado fuera de lugar tras el patrocinio explícito de Estados Unidos y de la Federación Rusa al proceso que condujo al cese de hostilidades. Pero de golpe algo más ocurrió y todo el mundo se quedó literalmente frío. Porque si lo primero que descolocó fue el papel de Rusia en el proceso del cese de hostilidades, ahora, y esto cuando digo ahora me refiero al jueves pasado, llegó el anuncio de una retirada parcial de los efectivos rusos destacados en Siria. Textualmente dijo Putin, creo que la tarea de las Fuerzas Armadas rusas en su conjunto ha sido cumplida. Y así, de esta forma, todo el mundo se quedó otra vez sin saber qué decir. Paul Craig Roberts, que es un gran periodista, escribió en su artículo titulado Rusia activa el botón de la diplomacia. Si uno lograra correrse, aunque sea por un minuto, del dolor que implica cualquier guerra, uno debiera decir que ha sido una decisión magistral, porque después de haber despojado al Estado Islámico de su capacidad ofensiva, después de haber instalado un sistema misilístico completo contra un eventual ataque turco y de haber contenido a los demás grupos terroristas apoyados por Washington, Rusia se ha desplazado hacia atrás del escenario. En otras palabras, les ha dicho a los demás jugadores, sin decirlo con palabras, si fracasa la paz en Siria, este fracaso ya nunca se le podrá atribuir a Rusia. O dicho, busqué yo aquí una analogía futbolística, dicho en términos futbolísticos,
le dejó a las potencias atlánticas la responsabilidad pública de la paz. Y si acaso el Estado Islámico y otros grupos terroristas son nuevamente alentados para insistir en su ataque a Siria, entonces el fracaso político será de la coalición occidental y el peso militar del fracaso recaerá antes que nadie en los aliados directos, es decir, en las monarquías petroleras del Golfo y en Turquía. Como se puede ver, es una decisión para nada improvisada. Otro artículo que refiere esta decisión, titulado La misión cumplida de Putin, apareció en el último ejemplar de la revista Foreign Affairs y está firmado por Kimberly Martin y Rajan Menon. Allí también se reconoce el valor de la decisión rusa. Fíjense este pequeño fragmento textual. La campaña de Putin también obligó a la oposición siria a aceptar el alto al fuego que entró en vigor el 27 de febrero y le ganó a Rusia un lugar en la mesa de negociaciones, asegurando que los Estados Unidos ya no podrían pasar por alto sus intereses y, en definitiva, hemos tenido que abandonar, está hablando como si hablaran en nombre de los Estados Unidos, hemos tenido que abandonar nuestra posición original sobre que las conversaciones de paz estaban fuera de la cuestión hasta que Assad renuncie. Ahora bien, hay otros dos datos que pasaron absolutamente de largo en buena parte de los medios corporativos. Uno es que, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que es el general Joseph Dunford, también Irán comenzó a retirar a sus combatientes de élite de Siria desde principios de diciembre pasado. Y finalmente ocurrió otro hecho inesperado, que fue la visita del primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, a Irán a principios de este mes. Es muy sugestivo, porque ambas partes reafirmaron su deseo de ampliar relaciones económicas y además se comprometieron a trabajar juntos en la resolución de los conflictos locales. Son datos sueltos, de acuerdo, pero todos tienen una fuerte lógica interna y parecen dirigirse a una trabajosa desactivación de la guerra por encargo. Donde sí todavía existe un enorme signo de interrogación es en las monarquías del Golfo. Allí las monarquías absolutistas mantienen desde entonces un silencio cerrado, no solo sobre la suerte del cese de hostilidades, sino también sobre los repliegues militares físicos de Rusia y de Irán. En pocas palabras, da la impresión, es solo una impresión y tomémoslo casi como una expresión de deseos, pero pareciera que los monarcas han comenzado a quedarse políticamente más aislados. Y si fuera así, quizás estemos en presencia del principio del fin de esta terrible guerra que ya lleva 5 años y una semana.